Muy buenas noches, señores, bienvenidos, bendito Señor, te, perdón, te agradecemos por este tiempo, Señor, porque sabemos que es tu voluntad el que sigamos leyendo tu palabra, el que sigamos pendiente de todas las indicaciones que nos has dejado escritas para poder cumplir con tu propósito. Te alabamos, Señor, porque eres bueno y porque sabemos que esto es plan tuyo, Señor, que no es de ningún hombre, sino que tú has determinado que son los tiempos en que tenemos que enterarnos de la verdad, que tenemos que enterarnos de lo que viene, Señor, para estar preparados, para que cuando venga el ladrón, nosotros podemos estar atentos, Señor, a cumplir tu palabra. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que en este tiempo estés siempre con nosotros, como siempre lo haces, pero sobre todo que sea una lectura clara, entendible y que sea de bendición para cada uno de nosotros, pero sobre todo para la gloria de tu reino. Bendito sea, Señor, siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos, ya estamos otra vez aquí. Comenzamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy. No le puse ahí, pero es el Salmo 19, versículo 11, y escrito está: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Todos en un mismo sentir y llenos de alegría, en adoración, oración y ruego, confesemos en voz alta esta alabanza, fortaleciendo todas las intenciones de nuestro corazón, para enfocarnos en el camino de santidad, esforzándonos a hacer el bien y no pecar, y vivir lo que Jesús nos declara en su palabra así. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Aleluya. Esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo, y de inmediato nos vamos a la lectura de la palabra de Dios. Comenzamos con el capítulo 49 del libro de Génesis, y escrito está: profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: júntense y les declararé lo que les ha de acontecer en los días venideros. Júntense y escuchen, hijos de Jacob, y escuchen a su padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Isacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Tu salvación esperé, oh Señor. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de aser será substancioso y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de su mano se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá su presa y a la tarde repartirá los despojos. Muerte y sepelio de Jacob. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo:
al bendecirlos a cada uno por su bendición los bendijo, les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efraín el Eteo, para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Capítulo 50 del libro de Génesis, escrito está: entonces echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en sus ojos, les ruego que hablen en oídos del Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, y sus ovejas, y sus vacas. Subieron con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días, viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad. Dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Muerte de José. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente los visitará, y harán llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Con eso terminamos la lectura de los capítulos de hoy del libro de Génesis. Con eso terminamos el libro de Génesis. Vamos a ver un poquito, no vamos a ver todas, vamos a ver un poquito de la profecía que hizo Jacob sobre sus hijos. Rubén, el primogénito, a él le correspondía la mayor parte de todo lo que tenía Jacob. Pero recuerden que en capítulos anteriores leímos que Rubén se metió con la sierva de su padre, con Bila, tuvo relaciones con ella, traicionando a su papá, traicionando el hecho de su papá, y él pensó que su papá no se había dado cuenta, pero Jacob lo supo. Por eso le quitó la primogenitura. ¿A quién se la dio? A Efraín y a Manasés, a los hijos de José. Ajá. Otra que tenemos que ver aquí es la de, ¿dónde está? Está por acá, está en esto por acá. Judá.
Aquí donde dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos, atando la vida a su pollino y a la cepa el hijo de su asna. ¿De quién está hablando? Yo creo que no tenemos ninguna duda de saber que ahí Jacob Israel está profetizando acerca de la venida de nuestro Salvador, de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que él, de la tribu de Judá, sale nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Y recuerden de dónde viene nuestro Señor Jesucristo, de Tamar. Si no recuerdan la historia, vayan a ver el video o vayan a leer el capítulo, que es mucho mejor. Pero nuestro Señor Jesucristo desciende de la tribu de Judá. Y por acá hay otra que es interesante ver. ¿Dónde está Dan? 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan de serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Hay muchos eruditos e historiadores bíblicos que mencionan, como el año pasado leímos el libro de Apocalipsis, lo vamos a leer hoy, pero pues ya está por allá por diciembre, yo creo. Y la tribu de Dan no se menciona entre los 144,000 sellados, donde dice la palabra de Dios que de cada una de las tribus de Israel van a salir 12 hombres vírgenes que van a regar el evangelio en tiempos de la tribulación, y como Dios les pone el sello de su espíritu, no van a poder ser tocados hasta que ellos sean llamados al cielo. Pero la única tribu que no se nombra en ese relato de los 144,000 sellados es la tribu de Dan. ¿Por qué? Muchos, pero muchos historiadores mencionan que de Dan va a salir el anticristo, que de la tribu de Dan va a salir el anticristo. Cierto o no, solo Dios lo sabe, pero es un consenso casi en general que de Dan saldrá el anticristo. Y una más, Benjamín, que es lobo arrebatador. Benjamín, ¿quién sale de la tribu de Benjamín? Si se acuerdan ustedes, bueno, sale el apóstol Pablo, el escritor de Medio Nuevo Testamento. De la tribu de Benjamín sale el apóstol Pablo, y además esta tribu estuvo a nadita de desaparecer, prácticamente la iban a borrar de la historia de Israel. Cuando leamos Jueces lo vamos a ver por la guerra que hubo entre las tribus, bueno, de todas las tribus contra Israel, por eso casi desaparece. Pero a final de cuentas lo importante es ver que Jacob bendijo a cada uno de sus hijos con bendiciones, con profecías, a cada uno de ellos, y los bendijo en su lecho de muerte. ¿Cómo se llama? Nosotros a nuestros hijos, los que tenemos la dicha, la gloria de ser padres, siempre debemos estar bendiciendo a nuestros hijos, siempre. No estoy hablando de profetizarles que, ay, tú vas a ser un gran pastor, ay, tú vas a ser... No, la profecía que necesitamos ya está inscrita en la palabra de Dios. A nosotros nos toca bendecir a nuestros hijos, su diario andar, su escuela, su profesión, su camino, sus amistades, todo, absolutamente todo. Diario debemos de bendecir a nuestros hijos y pedir que Dios los proteja. Todos los días en la mañana cuando se despierten hay que pedir que Dios bendiga a nuestros hijos, que los proteja, que los lleve por camino de bien, que los haga hombres y mujeres del reino de Dios, que les vaya exitosamente en su trabajo, que todas las bendiciones que podemos darle a nuestros hijos hay que dárselas. Cuando los despidamos, que Dios te bendiga y te guíe. Cuando lleguen, gracias a Dios que llegaste. En la noche, gracias Señor, porque llenaste de bendición a mi hija y la pudiste traer con bien de regreso a tu hogar. Siempre debemos de bendecir a nuestros hijos para que les vaya bien. Recuerden que cuando ellos nos regresan la bendición, que dice la palabra de Dios, que nosotros cuando bendecimos a nuestros padres es para que tengamos largura de días y que nos vaya bien. Terminamos el libro de Génesis. Génesis es fundamental que lo comprendamos, que lo estudiemos, que lo meditemos, sobre todo de los capítulos 1 al 11. Esos son imprescindibles que los dominemos, que toda la teología inscrita ahí la manejemos, pero como si fuera nuestra carrera, nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestra vida. Génesis es el principio de la teología de toda la palabra de Dios. Génesis no se molesta en demostrar, ningún libro de la Biblia se molesta en demostrar que Dios existe, porque toda la palabra de Dios da por sentado que Dios existe. Entonces, la comprensión del libro de Génesis es fundamental. Si bien cada uno de los libros de la palabra de Dios se deben de estudiar a conciencia plena,
hay unos que a nosotros nos llaman mucho la atención y los tenemos que leer y releer. Efesios, las cartas de Pedro, todo eso, Judas. Sin embargo, Génesis hay que ponerle mucha atención. Lean y relean ¿cómo se llama? El capítulo de Génesis. Cada vez que tengan oportunidad, lean lo que se haga un hábito, la lectura. Y como complemento les podría yo recomendar 3 libros. Hay 2 libros que se llaman el libro de las respuestas y el de la mentira. Así se llaman estos libros, es de un autor llamado Ken Ham, que el de la mentira se enfoca muchísimo en Génesis. Créanme, voy a la mitad del libro y ya quiero tener un ratito para volverlo a leer. Les recomiendo ampliamente que lo lean para que ustedes puedan seguir aprendiendo más de la teología del Señor. Vamos a leer el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, y escrito está: muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiera. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la dieran y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Alimentación de los 5,000. Oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y salieron Jesús. Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que en ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráiganmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver al fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Jesús ama a los enfermos en Genezaret. Y terminada la travesía vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra delante alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que los dejara tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¡Guau!
Aquí hay, perdón, se me olvidó hacerles un pequeño comentario acerca de Génesis, cuando dice que todos los que llegaron de la familia de Jacob e Israel al pueblo de Egipto eran en total 70 personas. Pero recuerden que en los tiempos en que se escribió la palabra de Dios, las mujeres, los niños y los ancianos no eran muy tomados en cuenta. De hecho, solo se contaron los varones. Podemos decir que cuando llegaron a tierra de Egipto, eran aproximadamente entre 130 a 150 personas en total, entre ancianos, mujeres, niños y hombres. ¿Por qué el dato es importante? Porque lo vamos a ver en Éxodo. Y aquí vemos también la alimentación de los 5,000, donde dice que nuestro Señor Jesús alimentó a 5,000 personas, pero sin contar mujeres y niños, y lo dice claramente la palabra. Vamos a suponer que fuera la mitad, que fuera otro 25%. Estamos hablando que fácilmente nuestro Señor Jesús alimentó entre 7,500 a 8,000 personas ese día. No solamente 5,000. 5,000 porque solamente se contaron los hombres, pero faltaron mujeres y niños. Entonces hay que tener en cuenta que no fue un milagro. No fue un milagro, fue un milagrazo así con tamaños enormes. Pero bueno. Lo importante, bueno, no lo importante, toda la palabra es importante. Más bien, yo creo que cabe hacer una pequeña reflexión acerca de cuando Jesús anda sobre el mar. Y el buen Pedro, nuestro amigo Pedro, el bocón de Pedro, el increíble cambio de Pedro, nos enseña una lección muy grande. Cuando vio a Jesús andar en el mar, le dijo al Señor Jesús, Señor, permite que camine sobre el agua. Y el Señor Jesús se lo permitió y Pedro iba caminando sobre el agua hasta que tuvo dudas. En la mañana estaba platicando con mi hijo amado en Cristo, Víctor, de cariño le digo Víctor Timoteo, donde quiera que esté el Señor lo llena de bendiciones, un varón apegado a Dios, le digo mi hijo porque él ya tiene mucho tiempo que lo conozco, sigue en el camino del Señor. En la mañana tuve la oportunidad de hablar con él y la verdad, yo creo que enorgullece a Dios y me enorgullece a mí ver el cambio de su vida y ver lo bien que se comporta. Todos tenemos errores. Él sigue en el camino del Señor. Lo que nos llena de consuelo es que sigue en el camino del Señor y sigue bien. Pero bueno, platicábamos acerca de que muchas veces nosotros como cristianos, al contrario de lo que dicen los payasos de la prosperidad, del movimiento carismático y de todos esos pseudo pastores, ni siquiera pseudo, esos falsos pastores, de que los hijos de Dios no se enferman, por supuesto que nos enfermamos, los hijos de Dios, a Timoteo le permitió, estaba enfermo, Epafrodito estaba enfermo, Pablo estaba enfermo, y entonces platicábamos acerca de las muchas veces que nos prueba Dios. Una cosa es cierta, entre más conoces de la palabra de Dios, más duras son las pruebas. Entre más estudias la palabra de Dios, más duras son las tribulaciones. ¿Por qué? Porque el Señor permite que pasemos por pruebas y tribulaciones para que sigamos adelante en nuestro crecimiento. Y obviamente también al enemigo no le agrada que existan varones como nosotros, mujeres como ustedes que estudian la palabra, que se dediquen a pregonar la palabra del reino. ¿Por qué? Porque le arrebatamos almas a Satanás. Muchas veces nosotros también pasamos en esas tribulaciones y hay veces en que de veras, créanme, de veras, a veces somos tan probados tan fuertemente que ya pedimos tregua. Me decía en la mañana Víctor, dice, yo ya le digo al Señor el versículo que dice, Dios se acordará de mí, ¿no? Cuando dice, y Dios se acordó del pueblo de Israel, Él lo utiliza por la serie de pruebas que pasó. Pero él sigue firme y leal, obediente a la palabra del Señor, sigue obediente a Dios. Entonces muchas veces vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por tribulaciones, pero hay algo que tenemos que aprender acerca de cuando Jesús camina sobre el mar. Pedro bajó y empezó a caminar, Pedro empezó a caminar sobre el agua, pero por una sencilla razón, porque tenía la mirada puesta en Jesús. Él no estaba viendo alrededor, no estaba viendo la tempestad, no estaba viendo abajo al mar. Él tenía la mirada puesta en Jesús. Así cada uno de nosotros, en cualquier situación en la que estemos, debemos de tener la mirada puesta en Jesús. Porque si nos desviamos tantito, entran las dudas, entran las aflicciones, entran las preguntas y nos empezamos a hundir en esas pruebas y en esas tribulaciones por las que estamos pasando. Y muchas veces podemos decir o hacer cosas que no le agradan a Dios.
tenemos que comprender que si Él lo permite es porque así está escrito, porque así es como nos va a pasar por el horno de fuego, así es como nos va a pasar por tribulaciones para que podamos ser de verdad varones y varonas del reino. Siempre debemos de mantener la mirada puesta en Jesús, caminando en donde estemos, la mirada puesta en Jesús. De hecho, por eso la cruz tiene dos maderos así, porque una es ver hacia Jesús y otra es ver hacia el prójimo. Pero en esta ocasión, nuestra mirada en pruebas, tribulaciones, tentaciones, en cualquier situación, nuestra mirada debe de estar puesta en Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Pedro desvió la mirada se empezó a hundir y el Señor le dijo, hombre de poca fe, nuestra fe bien cimentadita en el Señor, sabiendo que Él tiene control de todo lo que está pasando. Y si Él permitió en su infinita sabiduría que pasemos por tribulaciones y pruebas, así sea una hora, un día o hasta 2 años, nuestra mirada debe de ser puesta en Jesús. Cada uno de nosotros a veces, créanme, cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios, pasaba tribulaciones que me hacían dudar y decir, pues ¿qué pasó, Señor? ¿No que ya soy tu hijo? Hoy que estamos cimentados perfectamente en la palabra de Dios, aún no somos perfectos, aún no somos santos, pero que estamos cimentados en la palabra de Dios, las tribulaciones y las pruebas duelen y duelen mucho, porque a veces no solamente nos afecta a nosotros, sino que afectan a nuestra familia y afectan a nuestros seres queridos, pero ahí es cuando Dios dice, de estos son los que quiero. Yo quiero valientes que arrebaten el reino. No quiero chillones, no quiero cobardes, no quiero tibios. Yo quiero personas que pase lo que pase, su obediencia está con Dios. Y así es como lo debemos de hacer. En cualquier situación en la que estemos, nuestra confianza, nuestra lealtad, nuestra obediencia y nuestra confianza debe de estar cimentada siempre en aquel que lo puede todo. Bendito Señor. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno, Señor. Porque en cualquier prueba, situación, lucha, tentaciones, estás tú con nosotros, Señor. Porque nosotros sabemos que tú lo permites, que en tu soberanía tú lo permites. Y que cuando tú dices hasta aquí, y sabemos que las bendiciones, Señor, siempre están con nosotros. No porque hayamos soportado pruebas, Señor, quiere decir que vamos a ser más bendecidos. No, quiere decir que te amamos, que te obedecemos y que te guardamos fidelidad. Tú puedes revisar nuestro corazón, Señor, el corazón de cada uno de nosotros, para que veas que pase lo que pase, estamos contigo, que nunca te vamos a dar la espalda, que pase lo que pase, Señor, no nos echamos para atrás, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro soberano, tú eres nuestro Señor, lo declaramos abiertamente en frente de quien sea, y sabemos, Señor, que te agrada oír que todavía hay muchas personas que faltan que tengan esa misma clase de lealtad como la probaron estos hombres de la palabra de Dios. Te pedimos siempre que nos des consuelo, que nos des fuerza para seguir adelante por todo lo que pasamos, que nunca nos vas a dejar sin fuerzas más allá de lo que podamos soportar. Bendito seas, Señor, por tanto amor, por tu gracia derramada y por darnos a tu Hijo para expiación por nuestros pecados. Gracias por el Espíritu Santo que derramas en nosotros para comprender, Señor, que no hay nadie más que tú. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia, la paz, el conocimiento, la sabiduría de lo alto estén con ustedes. Que el día de mañana el Señor los levante con nuevos ánimos para seguir regando el Evangelio. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.